Curar es también concentrar toda nuestra energía en curar. Friedman, estudiando los cardíacos, describió dos tipos de personas: los enfermos con un comportamiento de tipo A, siempre activos, ambiciosos, apurados, sobrecargados de trabajo, estresados, trabajando aún de noche y durante los fines de semana, y un comportamiento de tipo B, calmos, a menudo serenos, que no parecen apurados, que se toman su tiempo, haciendo deporte o música, y llegan por otra parte a los mismos resultados profesionales, y que se curan bien y no recaen más o recaen menos. Estar mejor, estabilizar los buenos resultados, curar, pasa a menudo por una revisión desgarradora del programa de trabajo y de las tareas que creíamos debíamos cumplir. Entonces se trata de enseñar a los enfermos, cualquiera que sea su problema, a tomarse todos los días un tiempo para ellos. En particular se les recuerda la obligación de hacer relajación 3 a 5 veces por día, a tener bajo la vista una lista de cosas agradables y a hacer 4 de ellas todos los días. Es obligarlos a tomarse un tiempo para ellos mismos y darse un gusto, y también a proyectarse en el futuro. Es ayudarlos a tomar gusto por el vivir. Es difícil luchar para sanarse estando solo o sola. Se le pide entonces al enfermo que genere una red de sostén, una red afectiva de curación que puede ser familiar, amistosa, una ayuda por teléfono, por carta, por libro, disco, un soporte lejano, y hasta se puede aportar una ayuda eficaz a través del pensamiento positivo a distancia. Se le pide al enfermo que encuentre amigos, personas que conoce o también que no conoce, y que podrían tener respecto de él pensamientos positivos. Algunos enfermos se han puesto en contacto con grupos carismáticos que rezan por ellos, o grupos de oración para enfermos, o grupos de ayuda para enfermos, o grupos de antiguos enfermos. Es importante no estar solo para luchar contra la enfermedad, de estar rodeado y bien rodeado. Se está demasiado solo en nuestro mundo sobreindustrializado, urbano. Habría que recrearse un pueblo, una red de curación. Es lo que el psiquiatra Ross Speck creó en terapia familiar bajo el nombre de red de curación. Esta se arma alrededor del enfermo como una familia amistosa que le va a dar su apoyo, y hasta crear rituales de curación que van a favorecer el regreso a la salud de manera casi milagrosa. Speck llama a esta concentración grupal de ayuda y de energía retribalización. Una ayuda eficaz y siempre disponible puede venir también de lo que llamamos el guía interior. Se le pide al enfermo un estado de relajación o un estado sofrónico, que visualice a alguien que podría en su mente venir a ayudarlo. Una imagen surge espontáneamente, muy distinta según los casos. Para algunos, un sabio, un lama tibetano, la Santa Virgen, su ángel guardián o su santo patrón, algunas veces una forma indistinta aureolada de luz, y para otros Bambi, el corzo, Tarzán o Superman. O aún Papá Noel, el buen médico de su infancia, un oso. Puede tratarse de un abuelo, de una abuela muerta, de un amigo, de una imagen importante, un héroe famoso histórico o de un héroe de película o de novela. Una vez que esta imagen mental aparece, se le pide tomar ese guía interior como amigo y consejero, y de discutir con él todos sus problemas cuando lo necesiten, y de escuchar lo que ese guía dice. Pedirle a un guía interior que venga en cualquier momento es más fácil que dirigirse a un amigo real o un psicoterapeuta. El guía interior está ahí día y noche y puede venir en cualquier instante. No tenemos que buscar y encontrar un guía, porque éste aparece espontáneamente en relajación-visualización. Es un guía interior, una sabiduría interior. También se pueden elegir 2 guías y luego conversar de a 3. Hay todavía varias cosas más en este enfoque. Para estar relajado y poder movilizar toda su energía para sanar, hay que deshacerse de todo lo que lo consume, de lo que lo carcome, del odio, de la ambivalencia o de la agresividad que siente con respecto a otros. Trabajar y superar el resentimiento. Es muy importante descubrir su resentimiento y su agresividad, por ejemplo, con respecto a una madre muerta cuando se tiene 9 años y que entonces lo abandonó, y poder expresarlo y trabajarlo y deshacerse de ello.
A menudo nos carcome la amargura, la pena, la agresividad, el resentimiento a menudo no expresado y que reprimimos o ahogamos. Es destructor, es más eficaz expresarlo eventualmente con violencia, admitir sus sentimientos y antes que querer la muerte del pecador o del agresor, imaginarse reconciliado con él. A veces hay que revivir primero la agresión para poder después superar el resentimiento. Uno se cura del cáncer la mayoría de las veces gracias a la ayuda de buenos cuidados médicos y al mismo tiempo cuando llegamos a cambiar nuestra forma de pensar, de vivir, de reaccionar frente a las dificultades de manejar el estrés. Anya Francos escribe en Sálvate, Lola, que una vez que uno tiene cáncer o que uno se acerca al cáncer, ya sea como enfermo o como sanador, es como si cambiáramos de mundo. Se está en cáncer para la vida. Es un modo de vida, de ser, de pensamiento, que aún guardamos una vez curados. En cierto modo ella tiene razón, cuando la enfermedad los lleva a descubrir sus verdaderos valores, sus verdaderos intereses, sus falsos y sus verdaderos amigos, y otro modo de vida, más sano, más centrado, nos conviene a menudo continuar, antes que retomar el antiguo modo de vida estresante y volver a enfermarse. Por otra parte, cuando la enfermedad se transforma en la ocasión para pensar y tomar un buen camino, el resto se vuelve a menudo secundario, la calidad de vida prima. Mirar la muerte cara a cara cambia la vida. En este enfoque se trabaja en la muerte y la recaída, que son siempre redimidas. Se trabajan también los beneficios secundarios de la recaída y de la enfermedad. Hay seres que piensan que si se van a morir, esto va a culpabilizar a su pareja, sus padres, su hermana, su entorno. Se puede hacer entonces con el enfermo un pequeño psicodrama o una sesión de Gestalt terapia. Se le pregunta si prefiere realmente morir para culpabilizar a su entorno y verlo desde allá arriba, desde el cielo o desde otra parte, o bien seguir vivo y arreglarse con él o ella, o ellos. El enfermo decide a veces no morir y arreglarse con su entorno antes que buscar culpabilizarlo o vengarse. Después de todo, una vez muertos, no estamos seguros de ver el remordimiento o la pena de aquellos que siguen vivos y de disfrutar de esta venganza. Había una enferma que estaba mejor de las recaídas, que dijo algo sorprendente. Pero beneficios secundarios de la enfermedad no tengo. Lo que usted me pregunta es horrible. Vine a verla justamente porque me quiero curar. Entonces le volví a preguntar, «No, ¿realmente hay ningún beneficio del cáncer?» «No», volví a insistir. «¿Cuál es la ventaja y los beneficios de su enfermedad?» Y ella susurró, «Cuando estoy en el hospital y el diagnóstico es malo y estoy operada, entonces mi hermana viene a verme. Es el único momento en que sé que no está celosa de mí». Bruscamente se puso a llorar. Me doy cuenta que hablo no como si tuviera 50 años, sino como si tuviera 3. Y efectivamente, cuando tenía 3 años mi hermana estaba celosa de mí. Mi hermana solo tiene sentimientos totalmente positivos hacia mí cuando me estoy muriendo y únicamente cuando lo estoy. Trabajamos juntas sus sentimientos, la ambivalencia familiar. Fue operada y ahora está bien. Ya no necesita estar moribunda para tener una buena relación con su hermana. Los beneficios secundarios de la enfermedad son numerosos, el estrés profesional disminuye, ya no hay necesidad de terminar un trabajo a tiempo, de obtener un ascenso, de ser perfecto profesionalmente, de ser un hijo o un marido perfecto, una madre dedicada, de tomar decisiones familiares. Hay que decidir, y no es fácil, si se quiere morir o seguir enfermo para conservar estos beneficios, o si se puede encontrar otra manera de arreglarse con su entorno familiar y profesional. Por supuesto que la mejora no es automática. Puede ocurrir algunas veces que se trabaja con el resentimiento y se recae igual, aunque a veces menos y algunas veces nunca. Adherimos al enfoque holístico, al de la medicina de la persona entera, de la persona total, a la que vemos con su contexto personal, familiar, socioprofesional y cultural, y no solo como un órgano físico enfermo. Otro aspecto de peso es que el enfermo, al ser considerado como persona, vuelve a ser activo, un compañero activo. Esta medicina es efectuada por el enfermo.
Él toma una parte activa en su curación y en su tratamiento. Es el director de orquesta de todo lo que le ocurre. Él es el que decide a qué médico irá, el que define hacer ejercicios y el que decide qué terapia tendrá. Él es el que decide todo. El médico, los equipos terapéuticos no son más que los asistentes del enfermo y no al revés. Es para el médico un cambio de centración, centrado en la persona de su cliente y ya no sobre la enfermedad o el órgano herido. Y también un renunciar a una cierta omnipotencia al repartir el saber y el poder médico con el enfermo. Tratamos demasiado seguido al enfermo como un niño a quien se le esconde todo. En cuanto a decirle la verdad al enfermo, contaremos una historia. Yo vivo en una ciudad de provincia y resulta que el portero de la universidad en la cual trabajo y la portera del edificio en el cual vivía murieron de cáncer, tanto el uno como el otro. Cuando el portero de la universidad murió, era un gran fumador. Yo no conocía mucho del cáncer, pero cuando mi portera enfermó, yo ya trabajaba con este enfoque. Fui entonces a ver al marido de la portera para proponerle una ayuda a su mujer. Él me respondió que quería proteger los sentimientos de ella y entonces le escondía su mal. Él no quería que ella supiera la verdad, porque esto podría darle un shock. Insistí, le di artículos de Simonton y artículos personales. Él siguió queriendo proteger los sentimientos de su mujer, no asustarla, no darle pena, no preocuparla. La enterró con muchas flores y lágrimas, quedó postrado un año porque ella había muerto. Pienso en ella, en él, con tristeza, afecto y emoción. Pero también pienso que hubiese sido mejor que él le dijera a su mujer que tenía cáncer y dejarle la posibilidad de luchar contra eso. No tenemos derecho de no decirlo. No tenemos derecho de no luchar. Esta mujer quizás hubiera sobrevivido a su gravísimo cáncer. Pero en este caso, sobrevivir hubiera quizás significado cambiar de médico y de medicina. Elegir a un médico más luchador que hubiera corrido el riesgo. ¿Qué riesgo si ella estaba condenada? De intentar protocolos diversos, quimioterapia, radioterapia, cirugía, y quizás también métodos complementarios, alimentación diferente, ejercicio, vitaminoterapia, cambiar de régimen, remontar la pendiente con métodos suaves. Utilizar sus fuerzas mentales también. Decir la verdad no quiere decir asestarla, golpear con ella. Uno puede ser claro, hablar a la vez de enfermedad muy grave y de la necesidad de movilizar todas las fuerzas presentes, y decirlo convencido, estando realmente presente, estando ahí. Estar ahí quiere decir que el médico esté presente, que dé de su tiempo y de su persona, y no abandone al enfermo, aun si el pronóstico no es bueno. Podemos preguntarnos cómo decirle la verdad al enfermo y cuándo, y por qué, y cómo. Podemos preguntarnos por qué se le dice la verdad al cardíaco y no al canceroso. ¿Por qué? Es igual de grave y vital. Se han filmado varias entrevistas entre médicos y enfermos. Vi, compré y estudié detenidamente, lentamente, estas filmaciones hechas en diversos hospitales. Se ve muy bien la distinción entre lo que es dicho voluntariamente por las palabras y lo que es expresado por el lenguaje del cuerpo. Hay una manera de evitar la mirada para no responder al enfermo que se preocupa por su estado, o de desviar la conversación, o de asestar verdades trágicas, o de estar exageradamente alegre y optimista, lo cual revela el mal pronóstico. Es muy expresiva la comunicación no verbal, o el lenguaje del cuerpo. Muchos enfermos dicen haber visto la muerte en la mirada de su médico, quien sin embargo no decía nada con palabras o más bien los alentaba desde la punta de la lengua, y que adivinaron la cercanía de la muerte porque el médico se quedaba en el umbral y ya no entraba en sus habitaciones y tampoco contestaba las preguntas, o porque el personal ya no venía a charlar y tardaba mucho tiempo en responder al timbre de llamada, o porque sus familiares ya no venían o no les llevaban regalos. Hablarle a un enfermo con mal pronóstico es difícil. Compartir la información médica, discutir las opciones todos juntos no es fácil. Para un médico y terapeuta dedicado, disponible y haciéndose cargo de su enfermo, no es difícil abandonar el poder médico y dejarlo en manos del enfermo, de cambiar la centración, de centrarse sobre el cliente, como diría Carl Rogers. Es compartir su conocimiento con el enfermo, tomarlo como un socio en las decisiones,
es escuchar detenidamente y tener en cuenta la vida del enfermo. Y también es tomarse el tiempo de hablar, de explicar, de escuchar, incluso entender lo no dicho. Nos centramos en la persona, en el enfermo. Lo fundamental es lo que siente el enfermo. Más importante que el diagnóstico, el pronóstico y las estadísticas. Lo esencial del tratamiento está puesto en el enfermo. Ya no se trata solamente de ser cuidado por equipos terapéuticos. Este enfoque se fundamenta en algunas condiciones previas. Para actuar eficazmente es útil poder utilizar un abanico amplio de recursos, no sentirse acorralado en algún lugar. Para actuar hay que sentirse libre, cómodo y expresar lo que deseamos expresar, intentar lo que tenemos ganas de intentar. El terapeuta no puede sentirse cómodo si miente. La mentira piadosa es difícil. Una de las condiciones de este método consiste entonces en que el enfermo sepa la verdad sobre su situación. A menudo se entra en la polémica ¿decir o no la verdad al enfermo? Yo no soy particularmente nacionalista, pero me rehúso a pensar en los cancerosos franceses, que son frágiles y no pueden soportar lo que los anglosajones, los americanos, los canadienses y otros, que pueden soportarlo muy bien. Y con lo cual está bien, la verdad. En los países anglosajones es obligatorio decir la verdad a los enfermos, en Francia no. El 90% de los cancerólogos franceses no decían la verdad o no toda la verdad, hasta 1982. Si los médicos franceses tuvieran razón en mentir, las estadísticas de supervivencia y de curación del cáncer deberían ser mejores en Francia, en donde no se le dice la verdad, que en los países anglosajones en donde sí se dice la verdad. Pero no hay nada de eso. Por consiguiente, creo que no arriesgamos nada diciendo la verdad. Pero decir la verdad no quiere decir asestar una verdad y escaparse, sino hablar en serio. Estar atento al enfermo y respetar sus sentimientos. Creo también que no tenemos moralmente el derecho de privar a una persona de la posibilidad de poner sus cosas en orden, de privar a un ser humano de la posibilidad de encontrar la energía suficiente que le permitirá transformar su vida y de luchar quizás para curarse. En realidad este problema de decir o no la verdad está ligado a la actitud profunda del médico y a lo que siente frente a la muerte, a la manera en que él mismo trata o resuelve su propia angustia de muerte. Su propia muerte puede también estar ligada a la manera en que vivió la muerte de sus padres, amigos, allegados. Y aquí tocamos una zona oscura que nuestra civilización evita. La actitud del médico, de los que cuidan, del psicoterapeuta frente a la muerte es esencial. Y su lucidez consigo mismo, fundamental. Lawrence Lejean escribió: «Era evidentemente necesario que yo haya clarificado mis propios problemas, debidos al cáncer mortal de la enfermedad de mis clientes. En toda psicoterapia individual seria hay una comunicación constante entre el inconsciente del cliente y el del terapeuta. Si éste siente una sensación de inutilidad o de desesperación por el hecho de que trabaja con una persona que va a morir dentro de poco, corre el peligro de comunicárselo a su cliente». Kierkegaard ya escribía: «Tengo que descubrir mi verdad, eso a lo cual amarrarme, mientras que el mundo se desploma a mi alrededor». No niego que haya personas que viven muy mal el shock de la verdad y se dejan entonces morir. Es verdad, sin embargo, decir la verdad no quiere decir ser brutal, pero hay otros enfermos que se dejan llevar para luchar y para vivir. Es también importante. Toman como un desafío a esta lucha. Ciertas fuerzas de supervivencia solo se despiertan cuando estamos acorralados y luchamos por nuestra vida, con la energía de la desesperación. Habría que agregar que hay tradiciones seculares diferentes entre países y culturas. Los anglosajones protestantes tienen una fe inquebrantable en el progreso, como en la conquista del oeste y de nuevas fronteras. Están acostumbrados a apretar los dientes, a hacer frente a arreglárselas solos y también contar con la solidaridad de sus vecinos. Los latinos y mediterráneos católicos y musulmanes tienen la palabra más fácil y diplomática.
Saben que no es bueno decir toda la verdad y que las palabras no comprometen siempre y a veces sirven solamente para salvar las apariencias. Volvemos a encontrar quizás aquí la discrepancia entre los países de derecho escrito y de derecho consuetudinario. Porque hay que salvar las apariencias o la vida, pero ser auténtico, ser verdadero, no debe crear ilusiones. Hay también en las ciencias humanas, en Carl Rogers, en la psicología humanista, un cierto mito de la transparencia y de la autenticidad. No hay que dejarse engañar, se puede ser sincero y no lúcido. Decir o no la verdad al enfermo está ligado al pronóstico y también a lo que el médico cree poder intentar a pesar de todo, a su pesimismo o a su optimismo y a su costumbre de galvanizar al entorno y al enfermo para obtener resultados. Pero cuando todo le parece inútil, es tan difícil, hay un juego que me parece perverso, ya sea el de no decir la verdad, ya sea el de asestarla y después escaparse cuando el enfermo necesita de su presencia. Pero no hay que tomar las estadísticas al pie de la letra, sino permitir obrar a las buenas acciones de la curación, y también a las curaciones llamadas espontáneas que ocurren más seguido de lo que creemos. Efectivamente, si pensamos que ya no se puede hacer nada, es mucho más difícil decir la verdad. Los médicos, los psicólogos o los miembros de la familia que no logran decirla, no tienen quizás totalmente en claro ellos mismos su propia relación con la enfermedad y con la muerte. Es muy importante que los equipos que trabajan con los cancerosos, en particular los equipos hospitalarios, tengan lugares para hablar, grupos Balint, en donde hablar, en donde les permitiría poder decir la verdad y hablar con los enfermos, poder escuchar y acompañar al enfermo en lo que vive, darle por lo menos una presencia y escuchar a su familia y también poder hablar de sus enfermos que están mal, que están dolidos, que van a morir, hablar de la culpa y de la impotencia por no poder curar a todo el mundo, de la angustia frente a la muerte, la suya y la de sus parientes, tanto como la del enfermo y la de su familia. Estamos entonces más libres para ayudar al enfermo a expresarse o a hacer lo que tiene ganas o necesita hacer, poner sus papeles o sentimientos en orden. Estamos entonces más libres para luchar contra la enfermedad. Y cuando luchamos bien todos juntos, enfermo, médico, cuidadores y familia, tenemos más posibilidades de ganar. Quisiera hacer un paréntesis para señalar los trabajos de investigación de Robert Rosenthal de la Universidad de Harvard en cuanto a las predicciones en el campo escolar. Rosenthal, retomando los trabajos del sociólogo Robert Merton sobre la predicción creadora, se interesó en los malos estudiantes. En un libro interesante, Pigmalión en la escuela, describe su investigación. Él quería comprender por qué y cómo algunos muy malos alumnos se volvían bruscamente o milagrosamente muy buenos alumnos cuando cambiaban de maestro, de escuela o de método. Tomó unas pruebas a alumnos de un colegio, cuidadosamente las ordenó en el tacho de basura, no las corrigió. Eligió algunos malos alumnos al azar y fue a decirles a los profesores de estos malos alumnos empedernidos que se trataba de niños o adolescentes inteligentes pero tímidos, quienes, alentados, podrían hacerse mejor. Se sorprendió mucho al constatar que estos malos alumnos progresaron y tuvieron por primera vez buenas notas en los exámenes escritos. Nada, sin embargo, había cambiado en su situación objetiva. Su cociente intelectual era el mismo y a menudo bajo. No habían libros en sus casas, no se hacían estudios en sus familias de origen, o, por ejemplo, eran recientemente emigradas. Estos alumnos tenían objetivamente todo para seguir siendo malos alumnos. Sin embargo, hacían grandes progresos. Nada había cambiado, salvo la mirada del profesor hacia ellos. Rosenthal, sorprendido por estos resultados, rehizo los mismos estudios, las mismas investigaciones en otras escuelas y luego en una veintena de culturas con los mismos resultados. Llamó este cambio positivo el efecto Pigmalión o la realización automática de las predicciones. Cuando un profesor predice que el mal alumno del año pasado lo seguirá siendo el año siguiente, así ocurre.
Si el profesor predice que es inteligente, tímido y que va a progresar, el alumno lo hace. No digo que los idiotas congénitos y los retardados profundos no existan, hay algunos. Pero una parte de los retardados, de los malos alumnos, podrían volverse inteligentes si se los tratara de otra forma. Si se los tratara como buenos alumnos potencialmente inteligentes, si confiáramos en el potencial de sus capacidades, si entregaran todo. Cuando aplicamos la realización automática de las predicciones en el campo de la salud, observamos que cuando el médico predice la muerte del enfermo, según las estadísticas, frecuentemente el enfermo muere. Pero cuando predice que el enfermo, contrariamente a las estadísticas, tiene grandes posibilidades de recomponerse, entonces tiene muchas más posibilidades de recuperarse. Y por lo general se recupera. El doctor Carl Simonton y Stephanie Matthews Simonton hicieron un estudio estadístico sobre el cáncer terminal, publicado en 1974 sobre los 152 primeros casos de enfermos gravísimos, que llegaron a radioterapia con un diagnóstico de cáncer terminal. Él atendía en servicio público como radioterapeuta. Enfermos de todo tipo, lo que venga. Los que no creían en el método, que lo aplicaban así nomás, han apenas progresado. Los que creían un poco y hacían regularmente los ejercicios progresaron un poco. Los que creían bastante hicieron progresos notables. De los que creían mucho, los que estaban realmente motivados, innovaban en el campo de la creatividad. Desgraciadamente solo hubieron 9 casos sobre los 152 y esos 9 sobrevivieron durante más de 5 años en el momento en que este artículo fue publicado. Algunos viven aún 10 años después. Conozco algunos donde el cáncer terminal está parado desde hace 12 años. El alivio es total, están bien. Esto demuestra que la motivación real es muy importante, y también que se puede parar a veces hasta un cáncer terminal y hacerlo retroceder. Podemos entonces afirmar que la esperanza hace vivir y que la energía de la desesperación, ligada a la esperanza de recomponerse a pesar de todo y aún contra todos, hace vivir. Este método trae una esperanza en una situación en donde la oscuridad, la angustia, el marasmo, el silencio y el pesimismo son la regla. Visualización de imágenes mentales. ¿Cómo visualizar? ¿Qué visualizar? Cuando uno está enfermo puede visualizar su cáncer, tal como lo vemos, tal como lo sentimos, lo dibujamos. Visualizamos y dibujamos también las defensas del cuerpo contra el cáncer, los glóbulos blancos actuando, los linfocitos matadores atacando y destruyendo las células malignas, la inmunología natural del cuerpo defendiéndose contra las células malignas, echándolas y destruyéndolas, todas por todas partes. Utilizamos nuestra imaginación fértil, creamos tanto fantasías como imágenes realistas. Vemos nuestro cuerpo curado, estando bien, totalmente bien. Visualizamos también la acción de la medicación que tomamos, visualizamos la quimioterapia actuando, destruyendo las células malas, o visualizamos al cirujano sacando todo lo que es malo y el cuerpo volviendo a funcionar bien, cicatrizando sin dolor, lindas cicatrices, todas lisas. O bien vemos los injertos prender, los miembros funcionan bien, cicatrizando bien. Cuando estamos curados visualizamos una vigilancia del cuerpo, los glóbulos blancos mirando por todas partes, órgano por órgano, supervisando todo, tirándose sobre algunas pobres pequeñas células malignas que se hacen las pícaras, o sobre pequeñas metástasis que destruyen inmediatamente y siempre limpiando por todas partes. Podemos imaginar, por ejemplo, una superaspiradora, aspirando las células, las suciedades, los virus, todo lo que no es bueno, haciendo una gran limpieza de primavera. Imaginamos lo que queremos, lo que viene a la mente en estado de relajación, y lo imaginamos durante 3 a 4 o hasta 5 minutos, varias veces por día. Y en cuanto a la vigilancia, actuando durante varios años después de la curación o estabilización o desaparición del cáncer. En el caso de un enfermo en vía de curación o en lucha contra la enfermedad, visualizamos la curación total, el cuerpo sano, el producto terminado, el resultado obtenido.
Nos queremos, nos vemos, nos sentimos curados, estando totalmente bien, con buena salud, dinámicos y llevando una vida agradable. Hablamos de visualizar, de visualización, de imágenes mentales positivas. Pero sabemos bien que somos o más bien visuales, o más bien auditivos, o más bien kinésicos. Y no siempre sabemos cómo somos. Por eso recomiendo tomar las 3 formas de percepción cuando ayudamos a alguien a relajarse y a visualizar. Verse relajado en un lugar agradable, escuchar un arroyo, sentirse tendido en algún sitio agradable o llevado por el agua, o caminando, por ejemplo. Recomiendo utilizar las 3 formas verbalmente, en las palabras utilizadas y en las imágenes propuestas, visuales, kinésicas o auditivas. Hay que variar las imágenes propuestas, y los términos y las palabras. Es muy importante la visualización, pero no siempre es tan simple, porque algunas personas tienen la voluntad de curarse, pero no el deseo de curarse, y visualizan imágenes más bien blandas o negativas. También es importante que el enfermo le hable de sus visualizaciones a alguien, que pueda mostrar sus dibujos a un especialista, aunque solo cada tanto, para rectificar el tiro, según la necesidad, y tomar conciencia de los meandros del inconsciente y de su eventual ambivalencia frente a la curación. La visualización solo es positiva cuando el inconsciente tiene imágenes positivas y cuando el enfermo puede examinar con alguien los beneficios secundarios de su enfermedad y el contenido real de su imaginación mental. Existe una numerosa literatura internacional sobre la visualización. 2 revistas internacionales de lengua inglesa con autores clásicos como Singer sobre la psicología clínica o Shakti Gawain, Dennis Jaffe, Lawrence Lichand, Stephanie Carl Simonton describen en detalle la relajación y la visualización en sus obras. La espontaneidad creadora que aprendí a desarrollar en psicodrama me ayuda mucho a hacer visualizar, y también lo que hice en otros tiempos con empeño en sueño despierto dirigido, en yoga, en diversos cursos de pintura y danza, y en juegos de roles y creatividad. En las clases de integración funcional de Moshe Feldenkrais, y también lo que aprendí en diversos cursos de formación del Instituto Esalen, y por haber hecho un poco de yoga y de meditación tibetana. Visualizar es imaginar en estado de relajación profunda, es decir, en ondas alfa. Lichand encontró que un gran número de enfermos cancerosos tenían como característica la pérdida de las ganas de vivir. La pérdida de todas las razones para vivir aparecieron después de un periodo de felicidad, de alegría intensa, durante la cual el futuro enfermo había vivido un éxito. La muerte o abandono del cónyuge, la partida de los hijos o nietos, la jubilación, el despido profesional, producen un desmoronamiento, y esto pone en duda el éxito. Esta pérdida del objeto de amor está acompañada en general por una incapacidad de expresar el enojo y el resentimiento, y suelen reactivar una visión del mundo sin esperanza y de pérdidas y carencias afectivas ocurridas durante la pequeña infancia, allí donde el niño había carecido de seguridad afectiva durable. Esta tipología de Lichand es una tipología estadísticamente interesante porque abre el campo de las relaciones familiares, de las comunicaciones reales, o de la ausencia de comunicación o comunicaciones dobles, o con doble sentido, o algo callado, secreto o escondido en las familias, y sobre las pérdidas sufridas por las personas, las ausencias, las faltas del estrés. Yo no la encontré muy seguido. Entre las personas que tuve la ocasión de ver y que se curaban y que tenían remisiones espontáneas, encontré enfermos muy dinámicos, activos, con vitalidad. Por lo tanto, no correspondían a esta tipología de la pasividad, de la sumisión social, de ausencia de esperanza en la infancia y de desaliento.
Por lo general estos enfermos son personas maravillosas, llenas de vida. Un gran número de enfermos alegres y luchadores reencontraron finalmente en ellos mismos una parte de esta tipología, en las cuales se es activo en ciertos campos y pasivo en otros. Muchos enfermos dicen haberse encontrado leyendo Li Yan. El estrés crónico produciría cambios biológicos graves y un campo propicio para producir el cáncer, glucocorticoides. Una actualización sobre estas investigaciones psicosomáticas y tipológicas se está haciendo en Heidelberg, a cargo de Ronald Grossart-Matisset y sus colegas, que retoman las hipótesis de Lawrence Lijan, Bashson y C.B. Barnson, recortadas por las investigaciones prospectivas de Hahnel y de Thomas y Dusnicki, que parece demostrar que los eventos deprimentes y traumáticos de la vida adulta conducen al cáncer si reactivan eventos traumáticos de la infancia y o fijación sobre un solo padre. Se encontró también una tendencia a la negación de los verdaderos sentimientos o sobrecompensaciones debidas a experiencias traumáticas de la primera infancia. En 1979, unos estudios de Bartrop han mostrado el lazo entre el estrés psicosocial y la toxicidad de linfocitos. Gossart hasta emitió la hipótesis de que la supresión o la no verbalización de la ansiedad aumenta el valor de la adrenocorticoides, que terminará por promover una carcinogénesis. La perspectiva familiar transgeneracional es nueva e importante. Cuando un enfermo encuentra y reconstituye la historia de las enfermedades de su familia en 2 o 3 generaciones y halla el hilo de lo que pasó en su historia personal relacionado con su historia familiar, puede comprender y luego detener la repetición de la enfermedad.